Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir nuestro camino con los arcanos mayores del tarot. Y hoy vamos a ir al encuentro de nuestra papisa. Entonces aquí podéis ver el arcano de la papisa que viene de la edición del tarot de Dodal de 1701. Y vamos a ver entonces cómo lo hacemos, cómo lo hemos hecho con los otros arcanos. Primero vamos a ver juntos los diferentes símbolos o elementos del arcano para entender un poco lo que nos está diciendo nuestra papisa a nivel visual. Y luego vamos a estudiar la significación o cómo se puede interpretar este arcano a partir de tres posiciones que son la posición evolutiva, cuando nuestra energía está bien integrada, cuando podemos utilizar la energía de este arcano para bueno, de buena manera para enfrentarnos a la realidad y sacar provecho entonces de la situación. Y también dos otras posiciones que son cuando la energía está estancada, es decir, que la persona se queda con esta energía pero no la puede adaptar a la situación y la energía se expresa de forma, digamos, casi exagerada, sin flexibilidad, sin libertad. Y la tercera posición, que es la posición regresiva, que se produce cuando estamos en la situación en la que no podemos acceder a esta energía, porque por lo que sea la persona no ha integrado realmente la energía de este arcano y entonces no puede acceder a toda la riqueza de esta energía. Vamos a empezar con entonces nuestros símbolos. La primera cosa que podemos ver es que aquí tenemos el número 2. Es entonces el segundo arcano del tarot o el tercero si consideramos el loco como un arcano que viene antes del mago, lo que no es mi caso. Este arcano, este número 2 nos habla de dos cosas, nos habla de la receptividad. Es decir, que estamos con una energía de recepción, de receptividad, y no de actuar, pero más bien de recibir lo que está ocurriendo, y nos habla de una energía femenina. De hecho, tenemos un personaje femenino, pero sabéis que a veces hay arcanos en los que estamos con una energía del punto de vista numerológico, que es un arcano más masculino, pero con una representación femenina. Bueno, aquí nos quedamos con el número 2, un arcano entonces femenino y receptivo. Podemos ver aquí la cara de nuestra papisa que está mirando hacia la izquierda, entonces no va a hablar de cosas del pasado, vamos a volver a este tema con el libro que está aquí. Y vamos a hablar también, nos vamos a hablar de la interioridad. De la interioridad, de la reflexión, no estamos mirando lo que está pasando por adelante, pero estamos con una mirada que es más bien interior y hacia detrás. Vemos también algo que es muy significativo, toda la ropa de nuestra papisa, cómo está tapada totalmente este personaje, solamente se le ve la cara y las manos. Por lo cual vamos a hablar de varias cosas por esto. La primera es que se nos habla de cosas ocultas, cosas que no van a salir al exterior, pero también hablan de protección, cosas que no vamos a mostrar de nosotros. Va a hablar también de aislamiento, sobre todo o de soledad, depende cómo lo tomamos, sobre todo si tomamos en cuenta los velos que están ahí.
Vemos aquí que tenemos un libro. Este libro es el libro de todas nuestras grabaciones, de nuestra historia, de la memoria, de la tradición. Nos habla de inconsciente y de inconsciente colectivo, individual y colectivo. En fin, vemos que nuestro personaje está sentado. Está sentado sobre bueno, no sé, en esta versión no se nota muy bien que es un trono, hay versiones que hay columnas también, por lo cual se nos habla de nuestro templo interior y se nos habla de una energía que no va a ser una energía de movimiento exterior, sino más bien de algo que se trata de un despliegue de energía al interior de nosotros mismos, un poco como puede ser el caso, por ejemplo, con el colgado. En resumen, entonces, es un arcano que nos habla de contactar con nuestra interioridad, con nuestro mundo interior, de escucharnos, de silencio, de reflexión, de meditación y de protección. Ahora vamos a ver este arcano al nivel evolutivo. Entonces, cuando nuestra energía de la papisa está bien integrada y se puede mover, se puede movilizar de forma libre, flexible, adaptativo, por eso, y que va a servir a nuestra evolución, por eso lo llamamos evolutivo. Entonces nos va a hablar de gestación, de maduración, de prepararse, de tomarse las cosas con calma, con paciencia, de no precipitar nada. Es decir, que para la papisa el tiempo es más bien un aliado, el tiempo nos va a ayudar porque necesitamos, cuando estamos en esta energía, de tomar nuestro tiempo y de analizar las cosas, de ver un poco cómo suenan las cosas para nuestra interior, en nuestro interior. Nos hablará de todo lo que es entonces la escucha interior, pero también de la intuición, de entender lo que nos dice, lo que nos está contando nuestra propia voz interior. Hemos visto que se trata de la memoria, entonces tratará aquí de memorizar las cosas, pero de todos los procesos que se refieren a la memoria, a las cosas cognitivas, entonces estudiar, aprender, escribir, prestar atención a las cosas, estar concentrado sobre lo que estamos haciendo. Hemos visto que nos habla de nuestro mundo interior, entonces habla también de lo que es privado, de lo que se refiere a la discreción, a callarse las cosas, a no expresar. Quizá no sea el momento para decir las cosas con nuestra papisa, pero más bien de escuchar y de tomar el tiempo de analizar la situación como está. Nos hablará también del amor incondicional, de cuidarse, cuidar de su entorno, pero cuidarse de sí mismo sobre todo. Y nos hablará de la parte de nosotros mismos que llevamos y que no se puede tocar. Esa parte en la que podemos apoyarnos cuando estamos en dificultad en la vida, cuando estamos sufriendo. Y podemos encontrar como una luz interior, un espacio dentro de nosotros mismos, que es un espacio intocable. Y se trata de este espacio con la papisa. Se trata también de la humildad. Se nota que no es un personaje que no nos cuenta mucho como puede ser el caso del Caro, por ejemplo. Nos habla de sabiduría, de moral, de moralidad, de estar, en adecuación con las normas, las reglas, de no transgresar. Y nos habla entonces de no reaccionar,
no actuar, lo hemos dicho, de tomar el tiempo de hacer las cosas. ¿Vale? Ahora vamos a ver entonces nuestra papisa del punto de vista del bloqueo, de cuando la energía está estancada. Entonces la energía va a estar presente, pero todo lo que hemos visto antes va a estar exagerado, bloqueado, rígido. Entonces aquí se hablará, por ejemplo, no de reflexión como lo hemos visto antes, pero más bien de pasividad y de inercia. Sabes que podemos, en una situación podemos tomar el tiempo para pensar, pero que a veces este pensamiento se transforma en una reflexión que no termina nunca y cuyo propósito en realidad no es como la reflexión de llegar a una conclusión que después nos va a permitir adaptarnos y actuar, pero va a ser más bien de llegar a una situación que nos permite de huir de la acción, de huir de la realidad y de estar encerrados en nuestro mundo, ¿no? Entonces, por eso nos hablará también de aislamiento en el mundo, de miedo a salir de este mundo, de reprimir, de inhibición. Y todo este movimiento es un movimiento de seguridad, de búsqueda de seguridad. Hemos visto que la papisa nos habla de cuidarse de sí mismo, de protegerse, proteger una parte de sí mismo. Y entonces aquí estamos realmente en una dinámica de una no acción o de un aislamiento que se hace por protección. Nos hablará también de bloqueo emocional, de una forma de indiferencia, de frialdad. Eventualmente, como todo esto está tapando el cuerpo, nos hablará de somatización y hemos visto este proceso interno muy rígido, muy encerrado en sí mismo. Entonces hablará también de idealización, de ilusión, de proyección, de pensamientos repetitivos y negativos, de manipulación, de chantaje emocional, de dificultad a expresarse, todo el proceso interno que en realidad proyectamos sobre el exterior para protegernos de este exterior. Y porque no estamos capaces de realmente escuchar nuestra voz interior y de entender lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Hablará también, hemos dicho antes, de moral. Aquí será más bien moralización, será más bien rigidez, exageración moral. Y como hemos visto, nos hablaba anteriormente de todo lo que es pasado, historia personal, inconsciente, todo lo que se refiere a grabaciones. Pues en este caso de la papisa bloqueada, estaremos frente a un pasado que no hemos superado, que no hemos conseguido integrar, que no hemos madurado. Y por eso estaremos en una situación en la que podemos ver o esta rigidez frente a su pasado o frente a personas de su entorno o resentimiento, rencor, esas cosas. Comportamientos rígidos y repetitivos de lo que no queremos salir. Al nivel regresivo, es decir, cuando no tenemos acceso a esta energía de la papisa, ¿qué pasa? Pues vamos a tener dificultad, hemos visto, entonces se trata de todo el proceso mental, también, entonces aquí dificultades intelectual, cognitiva, de memorización, de atención, de concentración.
En vez de estar en una posición en la que podemos tomar el tiempo de madurar las cosas, estaremos en una posición de precipitación, de impaciencia, de madurez, de agitación, que la persona no va a conseguir a un momento a tomar un poco el tiempo de reflexionarse con las cosas y de tener una visión un poco más analítica. Entonces podremos estar también frente a una persona que va a tener una forma muy emocional de reaccionar, hipersensible, una dificultad a racionalizar, un apego emocional muy importante. Hemos visto que se trataba de lo oculto, entonces aquí estaremos frente a la indiscreción, al hecho de hablar cuando tenemos que callarnos, más bien. Hemos visto que se trata de protección, de cuidarse, entonces estaremos más bien en una situación de descuidarnos, de no tomar, no cuidar de nuestra interioridad, pero también puede ser de nuestro entorno. Y una incapacidad, entonces, hemos visto que se trataba también de meditación, de tranquilidad, de silencio, una incapacidad de encontrar una paz. Y en final, bueno, por supuesto, no es la emperatriz, no, justamente la papisa, no es de la energía femenina de seducción, que podemos encontrar en la emperatriz, por lo cual no es una Lolita banana, no es un arcano muy sexy, pero que tiene sus ventajas para poder organizar las cosas y poder realmente después actuar con una visión un poco cuadriculada, analítica, y que sea coherente con respecto a nuestra interioridad, a nuestra voz. Pues aquí podría también simbolizar una forma de negar su feminidad, su sensualidad, su feminidad, de no aceptar esta parte femenina para una mujer, su cuerpo, por ejemplo, que es muy tapado aquí. Entonces una dificultad a este nivel. Entonces, ¿qué hacer con nuestra papisa? ¿Cómo favorecer la integración de esta energía? ¿Cómo hacer que esta energía sea a nuestro lado? Pues podemos trabajar a conectar con nuestro mundo, con nuestra voz interior, con nuestra parte íntima, porque representa lo íntimo también. Podemos aprender a escuchar nuestra parte íntima, que a veces puede que estemos desconectados de este. Se puede hacer, por ejemplo, al meditar, relajarnos, meditar, tomar el tiempo de conectar con la naturaleza, estar en silencio, aprender a cuidar de nuestro estado interior, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Aprender la paciencia es muy importante, dejar el tiempo necesario para que las cosas se pongan en marcha, para que las condiciones estén adecuadas para nosotros. A veces no es el momento de actuar y entonces es más el momento de aprender, de acumular, para luego poder actuar en buenas condiciones. Podemos estudiar también, que es un buen modo de encontrarnos con la papisa. También nos invita a tomarnos las cosas de forma menos emocional, que quizá a veces solemos hacerlo. Entonces, de mirar nuestras emociones, pero aprender a disociar la realidad de nuestro mundo interior, es decir, ver las cosas interiormente, pero trabajar la proyección, ¿no? Y, en fin, un buen modo de trabajar la papisa es trabajar el perdón, pues
puesto que hemos visto que a veces cuando la papisa no está bien integrada, pues lo que pasa es que estamos con muchos resentimientos, tenemos dificultades para perdonar a lo que no no han hecho daño o que o por lo menos que consideramos que nos han hecho daño. Y entonces la papisa se trata también del amor incondicional y de integrar todo este pasado, entonces de perdonar, porque sin perdón no se puede integrar nada. Pues nada, hemos terminado con este viaje en compañía de nuestra papisa, que ves que es una señora que no he dicho, puede representar la abuela, la madre, que es una señora muy interesante que nos puede aportar muchas cosas. Espero que os ha interesado entonces este video sobre la papisa y os digo hasta pronto para seguir nuestro viaje con los arcanos mayores del tarot. Muchas gracias. Hasta luego. Stereo